Gracias por la gentileza que tenés en venir a averiguar una pequeña historia de los relojes. En un principio, el hombre se manejaba para controlar el tiempo solamente por los astros y por la sombra que daban. Un paisano acá en nuestra zona sabe exactamente cuándo es las 12 del día, porque conoce la sombra de los árboles, las paredes, etcétera, etcétera. Hay relojes, aunque ustedes no crean, que tienen 5.000 años. Y te voy a decir uno, los chinos. Los chinos vendían en sus comercios unas velas de 1,5 metros, 2 metros, según la cantidad de horas que vos querías. Entonces, en cada vela tenía una rayita. Cuando la llama llegaba a esa rayita, ellos sabían que eran las 8 de la mañana, las 10 de la mañana o la tarde. También tenía despertador. Voy a decir, ¿cómo tenían despertador una vela? Muy simple. Ataban a una rayita de las 6 de la mañana, por ejemplo, un hilito, que a su vez sostenía una campana que estaba inclinada. Cuando el hilo se cortaba por la llama, la campana hacía tan, 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 tan. Ese era el despertador chino. Después vinieron los relojes a arena. Este era un problema porque la arena tenía que estar bien seca para que no se trabe, porque pasaba un granito por el agujerito. Entonces, y como tardaba 1 hora exacta, había que tener un esclavo que cuando se vaciaba diera vuelta el supuesto reloj. Después hubo relojes de agua que gota a gota llenaban un recipiente que cuando estaba lleno se volcaba. Eso marcaba 1 hora. Infinitas clases de relojes, hasta que más o menos por la época de la Revolución Industrial, 1700 para adelante, ya empezaron a salir los relojes con aguja. Los primeros relojes fueron a pesa, porque el hombre no se había ingeniado todavía cómo hacer mover la maquinaria. Entonces la pesa, a través de un cable, hacía girar la rueda y por supuesto las agujas giraban. Después vino la cuerda, que es un muelle que al estar enrollado tiene fuerza de expansión. Entonces hace dar vuelta la primera rueda, esa a la siguiente y así sucesivamente. El problema también existió para darle exactitud al reloj. Hoy en día los japoneses, con 3 marcas, Seiko, Orient y Citizen, han logrado a través de la computadora que solamente tenga 1 minuto por mes de atraso o de adelanto, y no es a causa del reloj, sino a causa de que la rotación de la Tierra no es igual todos los días. Siempre sobran unos segundos para acá o unos segundos para acá. ¿Tiene que ver la velocidad de rotación de la Tierra entonces en los cambios de Claro, exactamente. Lo mismo un aparatito para tomar la presión, que es un aparato de reloj. No es lo mismo en el África que en la Argentina. Siempre la presión va a ser diferente. Eso ocurre con los relojes. ¿Por qué la presión diferente? ¿Por una cuestión de clima? De clima. Por ejemplo, el reloj de la iglesia. Cuando hace frío, tiende a atrasar. Y cuando hace calor, tiende a adelantar, porque los mismos elementos que forman el reloj cambian de densidad, podríamos decir. Entonces cambia, varía un poquito. He visto en un shopping de Porto Alegre un reloj de agua de la siguiente manera: un montón de tubos colocados verticalmente, oblicuamente, con una manguera que goteaba. Se llenaba un tubo y automáticamente pasaba al otro tubo. Se vaciaba ese tubo y automáticamente pasaba. Cada vez que se vaciaba un tubo, la agujita ¡pic!, movía 1 minuto. De manera tal, y la misma agua que
caía en una fuentecita, subía otra vez para hacer el mismo trayecto. Esa es una cosa ingeniosa nunca vista, nunca visto. Llegamos a los relojes de pulsera. Los primeros fueron de bolsillo, que se hacían hace 200 años. Se ocupaba para los ricos, ocupaban con una cadenita de oro acá, bancarios, grandes empresarios. Cuando vino la Primera Guerra y la Segunda Guerra, los soldados necesitaban un reloj. No podían andar con un reloj de bolsillo. Entonces Estados Unidos encargó a Suiza relojes de pulsera y repartió a cada soldado. Eran cuadrados los primeros relojes. Y para decirlo de una manera sencilla, Suiza tenía 17 fábricas que fabricaban 5 o 10 relojes de marca cada uno. Le voy a decir algunos: Watra, Fero, Rodania, Electrion, Robac, muchas marcas. ¿Por qué el Rolex es tan famoso? El Rolex es famoso porque se fabrica solamente a pedido y se hacen en 3 versiones. Una totalmente de oro, malla de oro, una totalmente de metal blanco con eslabones de oro, y la otra es la más común. Cada uno de esos vale 300.000 pesos, 400.000 pesos. Tenía en la Argentina el corredor de auto Reutemann, Sylvester Stallone, escritores famosos como Frederick Forsyth tenían Rolex, varios ricos, ¿viste? No es para cualquiera. Acá en Santo Tomé no hay ningún Rolex original, hay Rolex truchos. Es más, en Paraguay es muy famoso el Rolex por eso, sí, ¿no? Sí. Por las truchadas. Y por afuera es idénticamente pero un relojero con escuchar la marcha ya se da cuenta que es una tontería, una porquería. Decía que Suiza tenía 17 fábricas. Cada uno hacía 10 marcas de relojes, Fíjate cuántos relojes salían de Suiza. Un día los chinos dijeron: ¿por qué no hacemos nosotros relojes también, los japoneses? Pusieron los datos en una computadora y sacaron las 3 marcas que te dije, Orient, Seiko y... Hoy Suiza no tiene más fábrica de relojes. Hay que dar solamente a pedido porque se fundieron. Casi no vas a encontrar un reloj a cuerda o un reloj automático que sea suizo. Y Japón le llevó la delantera. Le sacó, como le sacó a Estados Unidos la fábrica de autos. La fábrica de autos era de la Dodge estadounidense, la Chevrolet, la Ford, etcétera, etcétera. Todo eso, hoy en realidad no ves más autos que no sean japoneses, te quiero decir. ¿Ok? En definitiva, el reloj fue inventado por los chinos. No, primero el hombre era por la sombra y... Claro. No se sabía, no había una referencia. No. Había un científico, Tales de Mileto, que gracias a la sombra pudo medir la circunferencia de la Tierra, la altura de las pirámides, con un sencillo método. Él clavó una estaca y puso un esclavo. 5 kilómetros más adelante clavó otra estaca y puso otro esclavo. Entonces le dijo a este: cuando la estaca no haga sombra, voy a anotar en un papelito, y al otro también. Entonces este anotó, por ejemplo, 2 minutos, aquel 2 minutos después, el otro 2 minutos después, y tomando todos esos datos pudo calcular la circunferencia de la Tierra, y la erró por poquitos kilómetros, vamos a decir, para que veas vos la importancia de la sombra dentro de la relojería. Los primeros relojes eran sin rubí. Era la rueda que tiene un pivot con un agujerito de metal. ¿Qué pasaba? Al año el agujero se abría. Entonces la rueda, en vez de estar bien derechita, estaba inclinadita. Y ya el reloj empezaba a fallar. Entonces un tipo dijo: voy a ponerle una piedrita en la platina, o sea en el agujerito, porque piedra con metal no se gasta nunca. Metal con metal sí se gasta. Entonces puso unos rubíes que no son originales. Es una piedra hecha con un agujerito. Por ahí te van a decir: veré si me sacó todos los rubíes del reloj, o tal relojero me sacó los... Es una tontería estúpida, porque el reloj no puede andar sin el agujerito que es el rubí. Aparte, el rubí compramos a millones por 50 centavos cada uno. Mire, si vamos a sacar un rubí
para hacernos ricos. La gente tenía la errónea creencia de que cuanto más rubí tenía, era más caro el reloj. No, el rubí no vale absolutamente nada. Lo que vale es la función que cumple adentro, que no se deja. Hay relojes que tienen rubí desde el año 50 y ya pasaron 60 años y vos le das cuerda y el reloj sigue andando perfectamente bien, no tiene desgaste, ni siquiera el eje de la rueda ni el agujero del rubí. En la actualidad se engaña mucho a la gente con los relojes. Una vez iba caminando yo por Posadas y un tipo me llama en un pasillo. Vení, me dice, te vendo este reloj Rolex original, dame 200, 300 pesos, lo que vos quieras. Y miré así el reloj y le dije, yo soy relojero. Ah, dejá nomás entonces. Y terminó la venta. Claro, porque ni vamos a ver. Ni vamos a ver. Agarró su reloj y se mandó a la muda al tipo. Bueno, eso es todo lo que tenían. Es largo la historia del reloj, pero cada cual tenemos... Beresi, ¿cómo te iniciaste en la relojería? Brevemente, una historia tuya también. Brevemente. ¿El único relojero que queda en el pueblo? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. ¿El último quizás? Y el último, sí. Porque no es un oficio que se está perdiendo en el tiempo, como el zapatero. No obstante, cuando muera yo voy a tener o en el infierno o en el cielo, así que me pueden mandar nomás claro, un reloj. Mandar por encomienda el reloj, claro. Ciertamente. Claro. Fue así. Mi familia era toda relojera. Mi papá era relojero, pero también era turco. Entonces, en medio de los relojes él vendía matraca, serpentina, bombacha para mujeres, sombrero, todo. Y nosotros los hijos nos dedicamos solamente a la relojería, que es una profesión interesante y magnífica. Sí, no se puede tomar, no se puede fumar, pero eso yo no lo hago por la relojería, lo hago porque no me gusta ni el vino ni el cine. No creo que en toda la zona haya alguno que sepa lo que yo sé en relojería. ¿Cuántos años de relojero? De los 13, 14 años. Y yo mirando a mi hermano. Mi hermano estudió para perfeccionarse en Buenos Aires, en el Instituto de Relojería Universal, creo que se llamaba. Salió buen alumno y se fue a Suiza. Entonces él, cuando vino, nos contó cómo es la cosa. Lo contrataron para armar relojes. Vaya, y los relojeros cada 15 días tienen 15 días de vacaciones. Le dan para que juegue al tenis, básquet, natación, los 15 días. Después vuelven otra vez al taller, 15 días. Y la primera prueba que te hacen, según él contaba, le dieron una chapita con muchos agujeritos de diferentes tamaños. Y le dieron 1 minuto para colocar tornillos en esos agujeritos. Entonces él agarraba uno y colocaba. A veces se equivocaba porque era más grande el agujero que el tornillo de eje. Si vos pasabas esa prueba, sí podías ir a trabajar ahí. Y siempre nos contaba que tenía un reloj enorme de madera para poder estudiar el funcionamiento de 1870. Tiene campana y es a cuerda. La cuerda de él dura 15 días. Es de fabricación suiza, marca Junghans, una de las famosas marcas que hacía. Bien. ¿No se abre? ¿No se puede abrir? No, sí no. que no. Ahí está. Mejor. Y esta es la pesa. Ese es el péndulo. Péndulo se llama, perdón. Ese en cada movimiento deja escapar 1 segundo. Entonces la rueda, como tiene la última rueda, como tiene 60 dientes, al dar vuelta una entera ya marcó 1 minuto. ¿Una reliquia? Una reliquia. Del señor que se me olvidó. Beresi, ¿y este funcionamiento del péndulo, en el caso de estar abierto, tiene algo que ver la velocidad del viento, alguna brisa que en su funcionamiento en cuanto al tiempo? ¿Le puede atrasar o adelantar? Sí, porque el péndulo se mueve por gravedad y lógicamente tiene más gravedad cuando pasa por el medio que por los costados. Entonces siempre hay unos segunditos de diferencia, pero no le hace.
Claro, mucho. No es nada. Alemán. Cuando Suiza se hizo rico haciendo relojes, Alemania, Francia, todo también imitaron y copiaron, ¿viste? Sí. Los alemanes se entretenían en hacer relojes con movimiento. Este, por ejemplo, iba y venía. Es el áncora de él, ¿ves? ¿Qué edad también, aproximada tendría este reloj? Esto se habrá hecho en el año 30, por ejemplo, 1930. No solamente ponían esto, sino ponían bailarinas, ponían un tipo con un martillo que tocaba una campana. Los alemanes se especializaron en hacer el reloj y también una maquinaria que entretuviera a la gente. El cucú, ¿te acuerdas del cucú? Sí. Bueno, le ponían dos campanitas arriba con un robot, con un martillo, entonces daba vuelta y tocaba una campanilla, daba vuelta y tocaba la otra campanilla, o si no una bailarina que bailaba el lago de los cisnes, por ejemplo. ¿Entendés? Sí. Qué va. Y eso hicieron capote los alemanes, los franceses también, pero siempre la industria fue suiza, nunca otra. Bueno, ¿hasta cuándo pensás laburar de relojero? ¿Hasta que te dé la vista? Siempre digo esto: si caigo enfermo en el hospital, yo voy a llevar todas mis herramientas. ¿En serio? Y ahí en el arregladero de los relojes, la enfermera. Le voy a contar algo que es extraordinario para mí. Muere mi mamá hace unos 10 años y se hizo el velorio en una funeraria rica, digamos. Entonces yo me quedé a la noche junto a mi mamá. Estaba sentado en una silla y detrás mío había un reloj a péndulo. Y miro el reloj a péndulo y no andaba. Entonces agarré, puse la silla, descolgué el reloj y arreglé mientras estaba velando el cuerpo de mi mamá. A la mañana siguiente el reloj ya estaba colgado y andando. No sé si hice bien o no respeté a mi mamá, pero me dejé llevar por mi oficio. Por el impulso. Mi mamá no se enojaría por eso. Seguro que no. Hiciste lo que te gusta. Veresi, has sido muy amable por tu tiempo. Hemos aprendido un montón de esta fantástica historia del reloj. Muy amable por tu tiempo. No,